La UEFA Champions League es la competición más prestigiosa a nivel de clubes del mundo. Año a año esperamos con ansias cada uno de los partidos y el día de la final, independientemente de los equipos que lo protagonicen, todos estamos al pendiente del desarrollo, el resultado y de quién es el nuevo rey de Europa. Desde su fundación en 1956 nos ha dejado tantas miles de historias, anécdotas y momentos míticos que es simplemente imposible recopilarlos todos en un solo video. Por eso hoy elegí los 3 que más me llamaron la atención para que te deleites y te sorprendas tanto como lo hice yo la primera vez que los leí. Eran inicios de los años 60, la Champions estaba dando sus primeros pasos como la competición más importante de clubes del mundo y el Real Madrid se estaba paseando por ella después de haber ganado las 5 primeras ediciones de manera consecutiva. Fue entonces que se presentaría la gran sorpresa, el equipo que cortó esa histórica racha del club merengue, el Benfica. El equipo portugués se instaló en la gran final en Berna, Suiza, contra el FC Barcelona, que venía de eliminar nada más y nada menos que al gran dominante, el Real Madrid, en octavos de final. Inesperadamente, las Águilas se impusieron a los catalanes con un marcador de 3-2 y se convirtieron en el segundo equipo en ganar la Copa de Europa. No terminaría ahí porque el año siguiente derrotarían al Real Madrid, el amo y señor de la competición, en Ámsterdam con un marcador de 5-3. Levantando su segundo trofeo de manera consecutiva y dándose el lujo además de haberlo hecho contra Barça y Madrid. Actualmente, ningún equipo en el mundo puede presumir de haberle quitado una Champions a los 2 equipos más grandes y más importantes de España. Sin embargo, fue en esos momentos de gloria cuando comenzaría una oscura maldición. El artífice de esta gran hazaña, permítanme presentarlo, fue el entrenador del Benfica, el húngaro Bela Guttmann, que tras haber hecho historia pidió un aumento de salario, petición que no le gustó a la directiva del club, por lo que lo terminaron echando. Fue tanta la molestia del estratega que al irse dejó la siguiente frase: En 100 años desde hoy, el Benfica sin mí no ganará otra Copa de Europa. La maldición no tardó nada en hacer efecto, pues tan solo un año después llegaron a la final por tercer año consecutivo, pero esta vez, sin Bela Guttmann en el banquillo, la perdieron contra el Milan. 2 años después, en 1965, contra el Inter y una vez más en el 68 contra el Manchester United, cerrando la década de los 60 con 5 finales disputadas, 2 victorias con Guttmann y 3 derrotas después de él. 20 años tuvieron que esperar para regresar a una definición por la orejona. En 1988 enfrentarían al PSV en la final y adivinen qué, sí, cayeron derrotados. Tendrían una nueva oportunidad tan solo 2 años después, en 1990, pero una vez más perdieron el partido decisivo contra el Milan. Tal vez la solución podía ser intentarlo en una competición un escalón más bajo, ¿verdad? La Europa League sonaba como una gran alternativa para ser campeón europeo. Pero no, la maldición era como un chicle en los zapatos que no se podían quitar. Perdieron la final del 83 contra el Anderlecht y años más tarde de manera consecutiva la del 2013 y 2014 frente al Chelsea y Sevilla respectivamente. ¿Cómo les fue en las categorías inferiores? Bueno, perdieron la UEFA Youth League en 2014, 2017 y 2020. Parecía que la profecía por fin se rompía en 2022 cuando conquistaron justamente la Youth League, lo que significó un título internacional después de 60 años, pero no estaría tan seguro. En los últimos años, las Águilas, pese a tener nombres de jerarquía, nunca han podido llegar ni siquiera a unos cuartos de final de Champions o por lo menos Europa League. Bela Guttmann, el hombre que le dio al Benfica los mejores años de su historia, pero le profanó los peores. Quedan 40 años más por cumplir. El equipo pequeño y humilde que desafió a todos los grandes venció cualquier complejo de inferioridad para convertirse en el campeón de Europa.
Para que nos hagamos una idea, el club rumano Estrella, así se traduce Steaua de Bucarest, nació en 1947, poco después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, y tardó menos de 40 años en levantar el trofeo más importante a nivel de clubes del mundo. Se convirtió en uno de los equipos más importantes de Rumania en 1951 después de ganar su primer campeonato de liga, y accedió a la Copa de Campeones de 1986 tras ser campeón nacional en 1985. El certamen ese año fue un poco extraño. Apenas un año antes había ocurrido la tragedia de Heysel. En la final entre Juventus y Liverpool, varios hinchas italianos fallecieron o resultaron heridos por avalanchas de gente que provocaron los aficionados ingleses. Podemos hablar de eso en otro video, motivo por el cual todos los clubes de ese país fueron vetados de la competición. El Steaua se encontró con un campeonato en el que participaban equipos daneses, finlandeses o tan solo 2 italianos, pero eso no puede restarle valor a lo que hicieron. Llegaron a la gran final donde se medirían contra el Barcelona, que venía de derrotar en cuartos de final al entonces vigente campeón, la Juventus. El equipo catalán, además de estar en la antesala de lo que sería el Dream Team de Johan Cruyff entre 1990 y 1994, por las circunstancias los blaugranas eran ampliamente favoritos. Además, la sede del partido era el Sánchez-Pizjuán de Sevilla, colmado de aficionados culés por tratarse de su país. No podíamos decir lo mismo de los rumanos. En una Europa que todavía tenía el muro de Berlín de pie, viajar de un lado al otro era sumamente difícil, por lo que son pocos los hinchas de la Estrella que estuvieron presentes en aquel día histórico. Todo parecía preparado para que el Barcelona pusiera en sus vitrinas el tan ansiado trofeo que habían perseguido tantos años. Sin embargo, se encontró con un adversario que, además de jugar bien a la pelota, tenía garra. Empataron en los 90 minutos y en el tiempo extra tampoco pudieron sacarse diferencia, por lo que se fueron a la definición por penales, donde apareció una gran figura, el que desde esa noche fue recordado como el héroe de Sevilla. El arquero rumano Helmut Dukadam, que atajó 4 ejecuciones y le dio a su equipo la primera y única Copa de Europa de su historia. Fue tan grande el envión anímico para el equipo de Bucarest que en ese momento comenzó una histórica racha en condición de local de 106 partidos que le significó 5 ligas consecutivas y una final más de Copa de Campeones contra el Milan en 1989, que la terminaron perdiendo, al igual que cayeron en la Copa Intercontinental, hoy conocida como Mundial de Clubes, contra River Plate. El bicampeonato del Nottingham Forest podría ser tranquilamente la hazaña más grande que un club europeo ha realizado. En el punto anterior veíamos al Steaua de Bucarest, un equipo humilde que conquistó Europa, pero el equipo inglés, a finales de los años 70, lo consiguió 2 veces, lo que lo hace el doble de especial. En la temporada 76-77, los Tricky Trees se desempeñaban en la segunda categoría del fútbol inglés, pero la contratación del estratega Brian Clough le dio al equipo rojo un vuelco de 180 grados. El entrenador británico tenía un gran currículum. Un par de años antes había sido campeón de la liga inglesa con el Derby County y contaba con un gran ego. No voy a decir que soy el mejor entrenador del mundo, pero siempre soy el primero en la lista. Es una de sus frases más célebres. En Nottingham no tardó en hacerse un nombre, logró el ascenso para la campaña 77-78 y en su debut en la máxima categoría fue campeón. Para que se hagan una idea, es como si el Luton Town hubiera ganado la Premier del año pasado o el Ipswich Town, que acaba de ascender, se llevara el campeonato a final de temporada. El milagro acababa de comenzar. Aquel título de liga les otorgó su boleto a la Liga de Campeones de la temporada 78-79. Comenzaría nada más y nada menos que contra el Liverpool en 16avos de final y se llevaron el triunfo contra el equipo británico que más campeonatos europeos tenía. Avanzó hasta la final, donde se encontró contra el Malmo y con un resultado de 1-0 se llevó la orejona en su temporada debut histórica en la competición. Además, con algo que pocos pueden presumir, lo hicieron de manera invicta. Por si eso fuera poco, en su liga doméstica se quedaron con el segundo lugar.
¿Casualidad? ¿Trabajo? ¿Magia? ¿Qué adjetivo calificativo podríamos ponerle a este título? Bueno, el equipo respondió todas esas preguntas tan solo un año después. El sobresaliente desempeño de la campaña anterior les otorgó la clasificación a la temporada 79-80, en un formato que arrancaba en 16avos de final, fue venciendo a sus rivales hasta que en semis se encontró con el histórico Ajax. Lo derrotó con un global de 2-1 para acceder por segundo año consecutivo a la gran final que tenía como sede nada más y nada menos que al Santiago Bernabéu. Su rival era el Hamburgo de Alemania, que venía de eliminar al Real Madrid, pero nada podía detener al equipo de Klopp. 1-0 fue el resultado final que le dio al Nottingham Forest la segunda de su historia y además la segunda de manera consecutiva. Algo que con los últimos dos formatos que se han utilizado es prácticamente imposible para los equipos más humildes. Como dato extra, los dos triunfos en la Copa de Campeones les permitió disputar la final de la Supercopa de Europa en 1979 contra el Barcelona, que se la terminaron llevando, y en 1980 que la perdió contra otro equipo español, el Valencia. Bueno, hemos repasado 3 historias fascinantes que nos ha dejado la Champions League. En mi cuenta de TikTok, Instagram y Facebook te conté una más, la manchada Champions del Olympique de Marsella en 1993. En pantalla estás viendo mi usuario en estas 3 redes sociales para que vayas a verlo. Puedes seguirme en ellas, que siempre estoy publicando nuevo contenido. Déjame en los comentarios qué otras historias o anécdotas recuerdas y nosotros nos veremos en un próximo video. Soy Diego FC y te mando un abrazo de gol.